Aquí, por ejemplo, nos valdría ese sistema de presión, de variación de la presión, nos valdría para este tipo de neumáticos, en el cual el propio fabricante nos dice que en campo trabajemos a 0,6 bares y cuando sacamos carretera trabajemos en bar. ¿Vale? Si no, me tengo que bajar y tengo que inflar los neumáticos, tengo que tener un sistema neumático en campo portátil, que va a ser más caro que llevar el sistema portátil de neumático en el propio tractor, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Aquí simplemente, pues, lo mismo, relación de carga, tener en cuenta que la capacidad de carga se va a reducir cuando baja. Sobre todo si llevas un equipo pesado. En vuestro caso, para Viña, en vendimiadora probablemente sea el único equipo que tengamos este tipo de problemas, ¿no? Si ya miramos el suelo, miramos un poquito más la parte agronómica, ¿no? Yo, aunque soy profesor de maquinaria, de agrícola, a mí me gusta mucho relacionar la maquinaria con el mundo agronómico, es lo que nos diferencia un poco de un ingeniero industrial y creo que debemos de seguir manteniendo, ¿no? Estos datos son de la propia Asociación Española de Agricultura de Conservación, ¿vale? Distintos perfiles de suelo, distintas medidas de la resistencia del perfil de suelo en función de la profundidad que tenemos. Y aquí, por ejemplo, detectamos ya dos problemas, ¿vale? Dos problemas, incrementos de resistencia a la penetración del suelo, empleando un equipo como este o similar, ¿vale? Un penetrómetro, a fin de cuentas, que nos está indicando suelas de labor, que las generamos normalmente cuando labramos con suelos húmedos, ¿vale? Con aperos que son propensos a generar esa suela de labor, por ejemplo, vertedera o, por ejemplo, grada de disco, ¿vale? Y labramos siempre a la misma profundidad. Entonces, son tres elementos que cuando se combinan pues suelen generar ese problema y además el suelo tiene un poquito de arcilla, una cierta proporción de arcilla, casi seguro vamos a generar una suela de labor bastante importante, ¿no? Y aquí datos reales, por ejemplo, este es el campo de experimentación. En mi época de profesor en la Universidad de La Rioja, eso lo hacíamos con los alumnos y hacíamos una práctica de compactación, de medición de la compactación en el propio campo de práctica, en una zona que era de barbecho, ¿vale? Que no se sembraba, se dejaba hierba y se labraba simplemente, sin cubierta vegetal, y una zona de viña, ¿no? Y yo le hacía tomar medidas en zonas donde había pisada del tractor y zonas donde no había pisada del tractor. En este caso estamos hablando de un suelo probablemente bastante, bueno, no sé si la palabra malo, igual no, pero sí con mucha piedra, ¿vale? Malo sobre todo para la medida de la compactación, ¿vale? Teníamos mucha piedra, nos permitía llegar a poca profundidad, pues no teníamos, la medición era manual también, el equipo no era probablemente el mejor del mundo, ¿no? Pero simplemente fijaros la diferencia, adelante, aquí, la diferencia entre zona pisada, zona no pisada, ¿vale? Tras el laboreo, brutal. O sea, cuanto menos pisamos, cuanto menos zonas pisemos, mejor. Aquí tendríamos ya, por ejemplo, una viña con cubierta, en este caso, en algunos momentos que lo medíamos con una cubierta como está ahí, que está incipiente, o con alguna cubierta, una cubierta a todo terreno, ¿vale? Una viña, en este caso, de la campo de práctica de la Universidad de La Rioja. Y tenemos aquí medidas muy variables, que si os dais cuenta, si las comparáis con el gráfico anterior, son un poquito, el suelo está un poquito más compactado que el suelo labrado, el suelo cuando lo labramos lo descompactamos, realmente. Aquí está un poquito más compactado, pero está bastante menos compactado que en la zona de rodada. Y aquí daba igual que pisase en la zona de rodada que no pisase en la zona de rodada. Las raíces habían equilibrado un poco esa zona. Las cositas raras que veis aquí por medio son básicamente que cogíamos piedra, ¿vale? Luego mucha piedra, pues cogías piedra y la medición la variabas bastante, ¿no? En este caso no tenía un dato igual, ¿no? Aquí la foto no es mía, un compañero que está trabajando ahora mucho en olivicultura. No soy yo un gran fotógrafo, pero bueno, cuando tenga alguna buena también os la enseño, ¿vale? Y también presumo un poquito de ella, cuando me sale una buena, que no ocurre todos los días, ¿no? Aquí, una foto, dos realidades muy diferentes. Suelo completamente labrado, suelo con cubierta vegetal, y cuando decimos con cubierta vegetal, cuidado, que esto no es una cubierta vegetal que podemos decir un suelo cubierta a todo terreno, sino es un sistema muy usual en olivar, que sería un sistema mixto, cubierta en el centro de la calle, y un suelo desnudo, labrado, desnudo con herbicida o labrado, bajo copa, ¿no? En este caso. Y ahora aquí, si ponemos un poquito más de atención, aquí tenemos zonas bastante claras, árboles que faltan, una plantación que se ve con ciertos problemas. Aquí ahora mismo, claro, tenemos una plantación joven también, que siempre la juventud es una gran virtud en todos los aspectos, prácticamente, o casi todos los aspectos, y aparte bastante bonita, con cubiertas muy bien establecidas, muy homogéneas, ¿no? En principio vamos a tener en la explotación con cubierta, vamos a tener un suelo con mayor potencial de fertilidad a igualdad de condiciones, ¿vale? Condiciones climáticas y cualquier otro tipo de condiciones.
Otro caso, zona muy seca, plantación de frutales y cubierta aquí, en este caso, cubierta todo terreno. Fijaros que la cubierta llega hasta el propio tronco del árbol. Siempre tenemos el problema de desbrozar la línea, ¿vale? En viña más, lo tenéis, porque tenéis más plantas forestales. O sea, ese problema lo tenéis más presente. Aquí la zona está más seca que Almedo, esto sería la olla de Guadix, ¿vale? Zona de riesgo por inundación, tipo como se hace aquí los perales y demás, en la zona de La Rioja. Y una cubierta, en este caso, bien mantenida, ¿vale? Bien mantenida, secada, nos genera más fertilidad de suelo, suelos muy pobres también, muy arcillosos, pero muy pobres, difíciles para la agricultura, muy compactados. Si no fijaros esta parte que está sin labrar, esto se carga prácticamente. ¿Vale? Es una zona muy poco fértil. Aquí poco exceso, lo podríamos decir, ¿no? Exceso, aunque ya evidentemente aquí no estemos criticando al agricultor, ni mucho menos, ya estaba desbrozando, ¿no? Ya estaba haciendo algo, ¿no? Pero una cubierta también hay que controlarla, ¿vale? Sobre todo si estamos en zonas con un déficit hídrico, con una falta de agua, necesitamos controlar la cubierta porque usted aquí consume agua, y mucha agua, y cuando hace calor consume más, ¿vale? Si está en un secano, cuidadín, que hay que tener la cubierta bajo control. Una cubierta aquí a todo terreno también, no tenemos en este caso problemas, en este caso plantación de pistacho, ¿vale? Hay muchas fotos de distintos cultivos, y el control, en este caso, lo van a hacer con un roller prop, con una tumbadora, ¿vale? Vamos a hacer el control de la cubierta, un control parcial, ¿vale? No hacemos un desbrozado como tal, que simplemente tumbamos, machacamos un poquito la cubierta. La ventaja que tiene este sistema, no pasamos de un 100% de cubierta a un 0%, igual pasamos de un 100 a un 20%. Para todo lo que serían los insectos, todos los hongos y todos los organismos beneficiosos que pueden vivir en la cubierta, este tipo de manejo es menos traumático. Cuidado, si está en una zona de secano con poca pluviometría, este manejo va a reducir menos el consumo de agua, igual no es lo más recomendable, ¿vale? Y aquí, evidentemente, falta un detalle que sería el control de las malas hierbas en la línea, que no se puede hacer con este tipo de máquinas, porque si te acercas a los pistachos, pues lo va a dañar. Si te acercas a la viña, igual, ¿vale? A generar un problema. Aquí, más problemas, ¿vale? Las cubiertas también tienen problemas, y hay que contarlos, ¿vale? No podemos decir que las cubiertas, el manejo de las cubiertas es idílico. Aquí una cubierta, la foto, no tenéis por qué saberlo, pero lo digo yo, ¿vale? Está hecha en otoño. Y aquí lo que tenemos es un almendro, también en este caso, tradicional, en el que la cubierta se nos ha ido prácticamente a conijas, ¿vale? Y está descontrolado. En otoño no podemos tener la cubierta así, en una zona en la que caen 300 milímetros. ¿Vale? Eso tiene que estar segado ya, eso tiene que estar controlado. No, y lo que tenemos es una competencia con el cultivo brutal. Esto prácticamente es una parcela, pues, no vamos a decir estado de abandono, pero dejadez, bastante dejadez, ¿no? Otro caso, aquí, foto preciosa, ¿vale? Este caso le tengo especial cariño a esta parcelilla. Olivar tradicional, en este caso, de sierra, 900 metros de altura, suelo calizo, una estructura espectacular, productividad espectacular y 30% de pendiente, ¿vale? 30% de pendiente ya tienes que labrar a favor de la cubierta, porque el tractor ponerlo de lado ahí no es una cuestión de que no queramos generar escorrentía, es una cuestión de que no quieren matarte, ¿vale? No quieren volcar con él. Y aquí lo que vemos es una cubierta que igual no es la más bonita del mundo, pues no lo es, ya lo digo yo, pero bueno, cubierta casi a todo terreno, un cierto control bajo copa, con herbicidas no muy efectivos, pero bueno, un cierto control de la cubierta bajo copa, más cubierta vegetal en la zona exterior y también aquí en la parte de adelante cubierta inerte, ¿vale? Una combinación de cubierta inerte con cubierta vegetal viva. Esa combinación, al menos en olivar, funciona muy bien, ¿vale? Funciona muy bien. En viña también, lo que pasa es que en viña tenéis menos volumen de restos de poda anual y por lo tanto la cubierta inerte va a tener un poquito de menos importancia, pero también la está ayudando aportando más materia orgánica al suelo, ¿vale? Otro tipo, problemas. No sé, bueno, no, aquí tuviste también problemas, pero quizás no tanto, ¿no? En las campañas 22, 23, 23, 24, en la zona de Andalucía, una sequía bastante intensa. No tanto por la pluviometría, que fue baja, pero no fue extremadamente baja, hemos tenido años peores, como por los veranos que fueron realmente criminales, empezando con calor desde junio hasta finales de octubre, ¿vale? E incluyendo calor por las noches. Zona que estamos hablando, Olivar, zona de sierra, donde no es. Y aquí tenemos un problema con las cubiertas, que las cubiertas no crecían lo que tenían que crecer, estaba aportando muy poca materia orgánica. Es otro problema que se te puede plantear. Y aún así, ¿vale? La combinación de cubierta inerte con la cubierta segada, ¿vale? Pues nos genera una cierta cobertura del suelo, menos cobertura del suelo bajo copa, ¿vale? Porque hay que mantenerla, en este caso, limpia. Tenemos siempre el riesgo de que caiga el fruto, en el caso del olivar, que no es lo deseable, ni mucho ni menos, pero cuando cae, pues hay que recogerlo de ahí. La uva eso no tendría ningún sentido, ¿vale? En el caso de la viticultura. El sistema de suelo de manejo mixto, ¿vale? Pues desde mi punto de vista es una de las grandes soluciones que podéis tener. De hecho, las parcelas que vamos a ver esta tarde, una de ellas por lo menos tiene un sistema mixto y la otra no tanto. Tenía ciertos problemillas, ¿no?
bajo copa en la línea de las cepas, que tendréis que tener la hierba un poquito más controlada, sea con desbrozado, sea con herbicida, sea con laboreo, ¿vale? En el centro de la calle sí que podéis tener un sistema de cubierta vegetal, en este caso combinando cubierta vegetal con restos de poda triturados, ¿no? Aquí casos extremos, y traigo simplemente casos distintos extremos, pues un viñedo de la ribera del Sil, suelos muy pobres, muy arenosos, y en este caso una cobertura, en este caso creo recordar que era tofu, ¿vale? Lo que hacían, con tofu y echaba mano, ¿vale? El trabajo aquí estamos hablando que no es poco, ¿vale? Estamos hablando de un trabajo físico muy, muy intenso, ¿vale? Muy, muy intenso y la zona preciosa. Entonces, si tenéis la oportunidad de ir, es una zona muy bonita para no tener la viña allí, ¿vale? Para que no te toque a ti. Si te toca trabajarla, igual ya no es tan bonita, ¿vale? Ya le pierdes un poco de... Pequeñas barbaridades, ¿vale? Sistema de manejo, esto es real, la foto es real. Hoy de aguadizo, una seca, riego a manta, ¿vale? Que cuando ve esto un agricultor de secano, lo echamos a llorar, que joder, dadme el agua que os sobra, que yo la quiero, ¿vale? No la tiréis de esta forma. Y además le pasan una vertedera por mitad para hacer el surco y ahí se ven todas las raíces rotas del olivo, ¿vale? El olivo, la viña son plantas con raíces muy superficiales, cuando estás labrando estás rompiendo raíces. ¿Vale? Y eso se nota una barbaridad. Se nota una barbaridad en el momento que te llueve, sobre todo cuando llegan los otoños estos malos, que cada vez tenemos más, que lo más que te llueven son 10 milímetros, se ha mojado una capa de suelo igual de 4, 5, 6 centímetros, una parcela labrada, el cultivo no se está estirando de que ha llovido todo ahí. No se ha estirado de que ha llovido. ¿Vale? Si tienes cubierta, una de las ventajas que tienes es que el cultivo sí tiene la raíz ahí arriba, no has tocado el suelo, al menos en parte de la superficie. Si has labrado bajo la foca o algo, o has hecho algún tipo de laboreo, mejor, ¿no? La alternativa, la otra opción, ¿no? Que tenemos en este caso una zona de huerta completamente labrada, muchos agricultores, esto yo le llamo el calmante del agricultor, esto y el fertilizante, ¿vale? Son dos peleas que tengo continuamente con los agricultores de la zona, el fertilizante. Da igual que no llueva, da igual que el año sea fatal, hay que echar fertilizante sí o sí, porque se tienen que ir a dormir tranquilos, si no, no se van, es como el niño y el chupete, ¿vale? Si no le pones el chupete, el niño llora. Pues el agricultor igual. Si labra y echa fertilizante, se queda tranquilo. Si no puede echar fertilizante o no lo deja labrar, ya se pone nervioso, ¿vale? Probablemente en algún tipo de cultivo esto sea necesario, pero sabemos, y la Asociación Española ya hace una labor de divulgación muy buena, que tenemos otras alternativas que nos van a evitar tener un suelo con contenido bajísimo en materia orgánica, como es el caso, labrado así, que lo que estamos haciendo es perpetuar esa situación, ¿vale? Otra imagen igual, en este caso almendro, Castilla-La Mancha y todo completamente labrado, y ni una hierba, ¿vale? No tenemos ni una hierba por ningún sitio, bueno, y encima toda una zona llana, porque cuando tiene una zona dependiente igual, pero aquí una zona llana podemos tener más cubierta, ¿no? Problema, la materia orgánica, desde el punto de vista del agricultor o de la fertilidad del suelo, la materia orgánica es fundamental. Cuanta más materia orgánica tengamos, mayor capacidad de retención de agua tenemos, mayor fertilidad tenemos y mayor vida en el suelo, más cantidad de microorganismos tenemos, que en algunos estudios, ¿vale? Es un estudio aquí probablemente un poco sensacionalista, pero nos da la idea, está muy bien porque te pone en perspectiva lo que puede tener un volumen de suelo, ¿vale? Que será una masa equivalente en microorganismos, equivalente a unas 20 vacas, ¿vale? Masa de microorganismos en un volumen de suelo. Evidentemente, si labramos, eso lo vamos a reducir, aparte de la consabida foto que ya ha puesto Francisco alguna, en algunas de estas nos repetimos, ¿vale? Este otro ensayo que hicimos de escorrentía, ¿no? Zona labrada, pues el suelo marrón y mucho más volumen de escorrentía, zona sin labrar, mucho menos volumen de agua de escorrentía y agua mucho más limpia. Arrastramos menos suelo, retenemos más agua, ¿vale? Y en agricultura, prácticamente toda la agricultura española, salvo la cornisa cantábrica, el principal problema, el principal limitante es la disponibilidad de agua, ¿vale? Salvo que tengáis riego en abundancia, con lo cual yo me alegro, pero no es lo más habitual, ¿no? Que ocurra, ¿no? Mismo, en este caso, olivar labrado, olivar con cubierta y situación en caso de someterlo a la misma lluvia, ¿no? El mismo este es la foto en la que nos repetimos, Francisco y yo, ¿no? ¿Cómo podemos medir un poco la escorrentía? Porque la escorrentía a veces es difícil de medir. Si vemos las cárcavas, sí notamos más el daño, pero hay momentos en los que la erosión es laminar, ¿vale? Y aquí una foto que no es mía también, que está de los compañeros de la asociación, igual es tuya, Óscar, o de Ángel, ¿vale? La mejor foto lo vemos para todos los sitios, una erosión laminar en un olivar en la que se nota esa erosión ya porque está viendo la raíz de afuera, ¿no? Del cultivo. Y un método de medición en el cual cuando tenemos cultivos leñosos tenemos la suerte de que tenemos un punto de referencia, un cultivo leñoso que en principio no se va a mover de ahí, ¿vale? Podemos tomar los tocones, las cruces del cultivo como nivel de referencia y medir los niveles de suelo, ¿no? Que era lo que proponían aquí. Esto evidentemente al agricultor, al viticultor, no tiene interés a nivel de investigación para saber cuánto suelo hemos perdido. Ten en cuenta que cada parte de suelo que perdemos, ¿vale? Hace que perdamos volumen de almacenamiento de agua y hace que perdamos fertilidad. La parte que perdemos normalmente es la más superficial, que es la más fértil, la más rica y la que más puede aportar a nuestro cultivo.
¿vale? Y aparte, como si tuviéramos una jarra o un tipo de depósito para almacenar agua de cara al verano, de cara hasta no recuerdo qué día, después del casi en Andalucía. Efectos, Puente Romano de Córdoba, ¿vale? Vista espectacular de la catedral, de la mezquita catedral y demás, y la vista se ha quedado tapada por esto, ¿vale? Un tomo de barro más alto que yo, si nos metiésemos hasta arriba, fijaros que aquí lo estoy viendo desde arriba, si me meto hasta arriba, igual hay un par de metros más abajo, en las que ya no es que se haya llevado suelo el río, que se ha llevado directamente a las plantas, esas plantas no estaban ahí, ¿vale? Se las ha traído el río y han arraigado ahí, se han quedado ahí en este último mes, de enero a febrero de este año, ¿vale? Y todo eso es suelo que ha salido de algún sitio, de parcelas de agricultores que estaban agua arriba, ¿vale? Ojo del puente tapado, esto lleva un coste después, esto hay que limpiarlo, ¿vale? Estamos generando daños agua abajo y luego ya el principal daño del agricultor que está perdiendo el suelo. Esta foto no es mía, también de los compañeros de la asociación, en este caso de 2010, ¿no? Sabemos que estas situaciones se van a dar. ¿Por qué? Porque se han dado ya. Para 2010, para este año, y se van a volver a dar. ¿Cuándo? Ya me gustaría saberlo, ¿vale? Pero no lo sé, pero se van a dar. Vamos a volver a tener lluvias intensas, ¿no? Y cada vez quizá un poco más frecuente. El año pasado también. Teníamos otra situación de lluvias intensas en marzo, ¿no? Llovió mucho en marzo y después de marzo pues ya llovió bastante poco, ¿no? Tuvimos una primavera seca en la última parte y muy húmeda en la primera parte, ¿no? 320 milímetros con las fincas de Jerez de la Frontera, ¿vale? El récord histórico que habían medido ahí en un mes de marzo de lluvia, a lo largo de todo el mes, resultado, una viña con las hileras a favor de las curvas de pendiente, en este caso a favor de la pendiente, zona con cubierta, zona sin cubierta. Nos falta mucho más, ¿no? Ahí tenemos erosión, evidentemente, hemos labrado, cuando labra el suelo lo deja suelto, lo deja mucho más susceptible para ser arrastrado. Cuando tiene una cubierta, en general, el suelo va a estar más protegido. Una cubierta no es tampoco el santo grial, ¿vale? No quiere decir que no vaya a tener una carga o vaya a tener una erosión, pero lo tienen más protegido, ¿vale? Aquí otro caso, ¿no? Típico viñedo labrado y típica correntía también en zonas, sobre todo las zonas de tránsito que están más compactadas, pues es donde primero suelen aparecer las cárcavas, sobre todo si ahí se concentra un poco el agua de correntía, ¿no? En este caso un estudio de unos compañeros de La Rioja. No sé si tenemos los compañeros aquí. No quiero, en este caso, simplemente una visión para el agricultor que cuando publicamos datos científicos, aquí todos somos personas y todos nos equivocamos, ¿vale? Estos compañeros tienen un pequeño error que yo lo uso mucho en clase, ¿vale? Pongo distintas tablas de resultados del estudio y aquí os pongo un pequeño error que cometían que por algún motivo tuvieron que tener algún problema en el sistema de cálculo y el porcentaje de escorrentía, en este caso el coeficiente de escorrentía, no estaba bien calculado, ¿vale? Simplemente con esto quiero decir que por ahí tenemos muchos estudios siempre publicados y que, como cualquier persona, aquí lo equivocamos todos, ¿vale? Y cuanto más nos equivocamos, más nos damos cuenta de que nos falta mucho por aprender. Aquí los compañeros tenían ese pequeño error, simplemente, aunque el estudio sigue siendo válido y sigue teniendo resultados muy interesantes, ¿vale? Pero simplemente con esto os quiero decir que cuando cogáis cualquier estudio, que lo miréis con ojos críticos porque errores hay siempre, ¿vale? Y el primero yo, y si cogéis el mío, miradlo con más atención todavía, ¿vale? Probablemente tengan más. Otro estudio, en este caso unos compañeros italianos, viña con pendiente, longitud muy larga de ladera, siempre si tienen una más pendiente, si tienen longitud de ladera muy larga, si tienen la hilera a favor de la pendiente, todo eso aumenta el riesgo de erosión, ¿vale? Aumenta el riesgo de erosión que vamos a tener. Y aquí distintos, en este caso, sistemas distintos, se llaman distintos sistemas de cubierta vegetal en verde y sistemas de laboreo convencional. Como veis, todo lo que sería la escorrentía y la erosión y las pérdidas de suelo son mayores, ¿vale? En dos campañas, en este caso 2005, 2006, 2006, 2007, ¿vale? Son mayores prácticamente siempre en el laboreo convencional, en el CT, ¿vale? Que sería el conventional tillage del inglés, y que en las cubiertas vegetales. Aunque en cubiertas vegetales, en algún momento, ¿vale? También tenían aquí además un estudio bastante transparente. Normalmente cuando un estudio te da todos los datos, pero está bastante bien. Por eso, porque puedes detectar errores si los hubiera, que puede haberlo, ¿vale? Y porque te están dando toda la información del mismo. En este caso, por ejemplo, en este evento de lluvia, pues aquí tenemos la mayor cantidad de escorrentía en el laboreo convencional, pero cuidado que también hay eventos de lluvia en los que el laboreo convencional tenía menos escorrentía que una cubierta vegetal. Lo que pasa es que nosotros no sabemos si cuando va a llover o cuando labra, si va a caer 200 milímetros, en el que probablemente el laboreo convencional se va a comportar bastante peor, o van a caer 15 o 20 milímetros, en los que igual el laboreo convencional se comporta mejor que una cubierta, ¿vale? Igual, depende del tipo de suelo, depende de las condiciones, ¿vale? Aquí problemas, esta de aquí es una foto de la tormenta que hubo en 2021, si no recuerdo mal, fue en Mayor, ¿vale? La foto no es mía tampoco, es del 941, del diario.
Es bastante impresionante la cárcava que se ha formado aquí en este viñedo, en el que directamente ahí tienen un problema de transitabilidad de la parcela muy importante, ¿no? Y bueno, esto ya son formas tradicionales de aprovechamiento del agua, que serían la cerquia de la zona de Montilla Moriles. Están muy bien a nivel tradicional para retener agua, claro, el trabajo que conlleva esto pues no es escalable probablemente a otro tipo de viñedo, ¿no? Pero al final, fijaros que ya el agricultor de forma tradicional ya sabía que tenía que reducir la velocidad del agua a lo largo de una pendiente de un suelo agrícola. La forma más racional desde mi punto de vista hacerlo es con una cubierta vegetal. También reduce la velocidad, facilita la escorrentía y no tiene volumen de trabajo que va a tener esto, que es brutal. Otro problema, cubierta vegetal. Este es un suelo que lo conozco bastante bien, además, porque aquí tuvimos un problema en 2017, si no recuerdo mal. Tuvimos que levantar una tubería a favor de la pendiente que estaba atascada, se había roto, había que cambiarla. Y tuvimos la maravillosa suerte, cosa de agricultores, de que después de levantar la tubería con todo el suelo movido, suelo que no lleva sin labrarse, pues no sé, yo he perdido la cuenta del año, yo no lo he visto labrarse nunca, ¿vale? Ya empiezo a tener canas, empiezo a tener unos pocos de años. Y aquí la única zona movida era extra a favor de la pendiente. Tormenta de 100 litros de agua después de tener la tubería enterrada, ¿vale? Regalito, ¿vale? Cárcava de 1000 pares de narices formada ahí. Y aquí pues empezamos a intentar hacer pues pequeñas escolleras de piedra, ¿vale? La buena, no le tengo echada la foto, que tengo que contar que sería el gavión, en la que cuando vaya escollera de piedra de este tipo, es muy recomendable atarla, ¿vale? Con algún tipo de material. Lo más fácil, malla metálica, ¿vale? Coges piedra, malla metálica, la atas, eso forma un gavión y te hace una parada de la... Si lo diseña bien, paran muy bien las cárcavas, ¿vale? De una forma económica, barata y con un poquito de trabajo cuando te aburres en verano, ¿vale? Cuando hace frío, sobre todo en estas latitudes. De generarlo. Lo mismo, más escollera de piedra, misma cárcava, ¿vale? Ya está un poquito enterrado, ¿vale? El primer año cuando llegaba allí te daban ganas de llorar, se había descubierto la tubería después de taparla, ¿vale? Después de la tormenta. La forma ya, si lo quería hacer más bonito, un poquito más currado, en este caso hay bloques de hormigón específicos de distintas marcas, de distintas casas. Estos son unos desarrollos que hicieron en el proyecto Ignolivar, en los cuales podemos hacer pequeñas obras de fábrica para frenar el agua. Al final todo lo mismo, es frenar la velocidad del agua en la cárcava para que se sedimente, se vaya sedimentando el suelo y se vayan tapando esas cárcavas. Y esto es muy importante también para la transitabilidad de la parcela. A veces que directamente no puedes cruzar por los tractores o por los vehículos de un lado a otro de la cárcava, ¿vale? Haciendo este tipo de obras suele generar zonas de paso que te permiten transitar con la maquinaria, ¿vale? Eso es muy importante. Y aquí un caso, misma parcela, transformación de estar laboreo total a cubierta vegetal total. Aquí lo que está claro es que si nos cae una tormenta estamos más protegidos. No vamos a estar libres de problemas. Si aquí cae una tormenta, tenemos pendiente, vamos a tener problemas, pero probablemente los problemas van a ser más pequeños que aquí, ¿vale? Con toda probabilidad. Entonces intentamos ahorrarnos, ¿no? Ahora la parte de maquinaria, la parte de lo que serían la chapa, los tornillos, los hierros, ¿no? A los que trabajamos en maquinaria, ¿no? ¿Qué maquinaria o qué tecnología tenemos disponible para desbrozar, para controlar la cubierta? Podríamos hablar de control químico, ¿vale? Yo aquí no he metido nada de control químico porque, bueno, es un tratamiento fitosanitario, tenía 45 minutos y tampoco quiero hacerme demasiado pesado, ¿vale? Y me he limitado a la parte de control mecánico, siga mecánica, de la cubierta vegetal. Vamos a tener, en principio, máquina de cadena. Aquí tengo una diapositiva, las fotos son todas mías, ¿vale? No digo que sean muy buenas, se nota, pero sí es verdad que el montaje, por lo menos son más aclaratorios, ¿no? Tenemos aquí máquinas de cadena, máquinas de cuchillas y máquinas de martillo, viendo la máquina desde arriba y viendo la máquina desde abajo, ¿no? Como sería la máquina desde arriba y desde abajo. Lo que normalmente podríamos usar en una viña, ¿vale? Lo más recomendable desde mi punto de vista, máquina de martillo. ¿Por qué? Porque machaca la cubierta. Y nosotros cuando segamos la cubierta, lo que no queremos normalmente, salvo que está en la cornisa cantábrica, que da igual porque tiene humedad de sobra, es que rebrote, ¿vale? Entonces, si no quieres que rebloque, hay que machacar la cubierta. Este tipo de máquinas de aquí están muy bien si lo que queremos es que la cubierta vuelva a rebrotar y vuelva a crecer más rápido, ¿vale? El corte es limpio y la cubierta suele rebrotar mejor. Además, si tienes piedra, pues no es muy recomendable tener cuchillas por ahí girando, ¿vale? Se van a afilar más rápido. Y las cadenas son un sistema bastante robusto, ¿vale? Normalmente para aplicaciones forestales o suelos con mucha piedra, suelos muy regulares, ¿vale? Son máquinas mucho más robustas, mucho más simples en este caso. Otra opción, ¿vale? Si tenemos problemas, cuando tenemos el típico manejo mixto en el que tenemos cubierta, vegetal o inerte en el centro de la calle y un suelo desnudo bajo copa. ¿Qué bajo copa podemos tener? Si, por ejemplo, el control lo hacemos con herbicidas, como cada día tenemos menos materias activas autorizadas, ¿vale? Para hacer el control con herbicidas, a veces tenemos problemas de resistencia, ¿vale? Y tenemos malas hierbas que no controlamos. A día de hoy, si aplica un glifosato, al menos en mi zona,
Bahico, bromo y básicamente iconiza, te la estás dejando. Pero que sí, y además lo que está haciendo es seleccionar esas malas hierbas que son resistentes para que se reproduzcan más rápido y te cubran toda la parcela de forma más eficiente. O sea, que la realidad, probablemente estamos pensando cómo los vamos a abandonar, ¿vale? Porque muchos de los que tenemos no sirven y los que tenemos que sirven tienen unos precios disparatados en muchas ocasiones, ¿no? Con materia activa patentada y los que tienen. En ese caso, podemos usar trituradoras con descarga lateral, tanto para hierba como en este caso para material de poda, ¿no? Para material podado. Esa descarga lateral nos suele cubrir un poquito el suelo, no va a impedir que aquí nazcan malas hierbas, porque iban a nacer algunas malas hierbas, tienen que tener un tomo muy grande de restos triturados o segados para que no nazca nada, pero sí van a hacer menos malas hierbas, ¿vale? Y al final, cuantas menos malas hierbas te queden, menos competencia con el cultivo hay, y si queda alguna hierba viva por ahí, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Tampoco pueden llevarse las manos a la cabeza. Lo que no queremos ver es un campo de fútbol que consume mucha agua y cuando en verano tenemos temperatura alta nos van a competir con el cultivo, ¿no? En las máquinas también hemos visto antes tipos de desbrozadoras, aquí estaríamos viendo, digamos, tipo de máquinas, ya pensando en máquinas de martillo y, bueno, en una comparativa simplemente con las de cadena en función del rotor. Lo más habitual que voy a tener son rotos horizontales, siempre, máquinas que giran con el rotor horizontal, salvo que tengamos desbrozadoras de cadena o algún tipo por ahí más raro, de cuchilla también, en algunas situaciones, en las que tenemos rotor vertical, ¿vale? Dentro de los rotores horizontales, los útiles de corte, pues normalmente vamos a tener o martillo o cuchillas. Si tenéis cuchillas, es un jaleo desde el punto de vista del mantenimiento, porque las cuchillas hay que afilarlas, ¿vale? Y cuando estás en una máquina que está cerca del suelo, que en muchas ocasiones toca el suelo, pues la cuchilla se desafila y mucho, ¿vale? Lo más recomendable es usar martillo. Martillo es un material romo. Ese martillo no hay que afilarlo nunca, lo único que hay es que cambiarlo cuando ya estamos desgastados, cuando directamente se rompe, ¿vale? Podemos tener martillo fijo, en este caso, martillo semi-escamoteable, y no sé si se aprecia muy bien la imagen, pero tenemos una pequeña cavidad dentro del rotor, de un rotor forestal, en el que el martillo se puede esconder. Si cogéis una piedra, cogéis un material muy duro. Y martillo, en este caso, un rotor abierto, con martillos completamente escamoteables, un giro de 360 grados, en los que el martillo se puede meter dentro del rotor y aislar, digamos, la transmisión de par de la máquina al tractor en caso de que se meta allí una piedra, se meta un palo muy gordo, algún elemento que tenga demasiada resistencia. A priori, este tipo de rotores suenan muy bonitos, ¿verdad? Pues la industria ha virado en los últimos años, ¿vale? Ya en torno a 2015, 2020, las máquinas que vendían, al menos en Olivar, eran prácticamente hasta el 100%. A día de hoy, esto es residual y hemos pasado todo a martillo fijo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú metes restos de poda, en este caso, pensando en trituradoras de poda sobre todo, en este tipo de máquina, ¿vale? El martillo se esconde si el par de la máquina es más alto que la inercia que lleva el propio martillo. Genial, no transmitimos esfuerzos, protegemos el tractor, protegemos la caja de cambio, eso es estupendo. Pero ahí tenemos un rotor girando 2.500 revoluciones por minuto contra ramas de olivo, igual contra alguna piedra que se ha colado también dentro y desgastándose. 2.500 revoluciones por minuto son muchas revoluciones por minuto. El rotor tiene que estar perfectamente equilibrado. Si tú tienes este rotor girando y desgastándose más por el centro que por los extremos, ¿vale? El rotor lo que empieza a vibrar. Y cuando empieza a vibrar, empieza a tener un montón de problemas por todos lados, ¿vale? Y tienes que llevarlo a reequilibrarlo, cada reequilibrado, pues 2.000 o 3.000 euros tranquilamente, ¿vale? Por lo tanto, casi te merecía la pena más comprar una máquina. Al final, este tipo de máquinas son muy buenas o protegen muy bien la transmisión del tractor, pero son máquinas mucho más sensibles, mucho más delicadas, ¿vale? Que una máquina de martillo fijo, que requiere un poquito más de potencia, un poquito más de consumo de combustible, pero se comporta mucho mejor. Otra alternativa, hay agricultores que quieren ver unos triturados finísimos, ¿vale? Cuanto más fino trituréis, menos persistencia tenéis de los restos en el suelo, ¿vale? Pero igual tienen menos problemas con interferencia con otro vapero o menos problemas de, si lo hubiera, de enfermedades, de plagas, de cualquier otro tipo, ¿no? Hay alguna máquina, un diseño específico, en este caso patentado, cada marca tiene el suyo, ¿vale? Que es como un ejemplo, que sería el sistema Rendel, de Serrat. Trituradoras que tienen un triturado finísimo, ¿vale? Un triturado finísimo, esos dientes son muy pequeñitos, que saca cada diente de esos es más fino que un dedo, ¿vale? Un dedo de una persona que es mucho, ¿no? Lo contrario, pues, más adelante, un rotor bastante vasto, en este caso el martillo fijo, y al final el sistema que mucha gente igual no llega cuando estamos triturando, sobre todo restos de poda, ¿vale? Necesitamos meter los restos de poda dentro de la cámara de triturado, tenemos nuestros martillos dentro del rotor y siempre necesitamos un contramartillo fijo. En las desbrozadoras no es así, ¿vale? En las desbrozadoras invertimos el sentido de giro del rotor y el martillo rompe contra el suelo, ¿vale? La mala hierba tiene que estar anclada al suelo para que la corte el propio martillo. No necesitas contramartillo porque la hierba está clavada. Los restos de poda que están sueltos sí que necesitas un contramartillo y necesitas meterlos dentro de la cámara de triturado.
De lo que a vosotros más os va a preocupar, intercepas, ¿vale? Muchas plantas forestales, tenemos que controlar la hierba en la línea, lo podemos hacer con laboreo, lo podemos hacer con herbicidas, pero la viña es más sensible a herbicida igual que otros cultivos, igual no queréis usar herbicidas, igual estáis en biológico y no podéis usar herbicidas, ¿vale? Y simplemente distintos útiles, en este caso, de laboreo. O sea, labrar en la línea igual no es un desastre. Con esto quiero decir también que aquí dogma en agricultura ninguno, ¿vale? Nos tenemos que adaptar al suelo, nos tenemos que adaptar al cultivo y si en un momento determinado hay que labrar, se labra, ¿vale? Lo que pasa es que lo que no tiene mucho sentido igual es labrar 7, 8 veces en una campaña. Primero está gastando gasoil, está destrozando el suelo y puede hacerlo, en ese aspecto quizás puede hacerlo bastante mejor, ¿no? Otra opción, los rollers crop, ¿vale? Que también vamos a ver hoy uno, más rápido, lo hemos visto antes, machacar la cubierta, si no tenemos muchos problemas con el agua, mejor. Y claro, la cubierta que ahí protege mejor el suelo, la cubierta sigue anclada al suelo. Esto protege mejor que una cubierta de brozado, en caso de una tormenta. Y también tenemos una protección respecto a la temperatura, ¿no? Esto es una prueba simplemente de un agricultor catalán, en este caso, en el que hay un salto de hablando con el agricultor que vamos a visitar. Ayer decía que incluso saltos de hasta 15 grados, de zonas de suelo desnudo a zonas de suelo con cubierta tumbada, ¿vale? En verano. Eso puede tener muchas implicaciones, entre otras cosas, en el estrés hídrico de la planta, ¿no? En la generación de azúcar, en la viña, en mil cosas, ¿no? Yo ya ahí, en viña, ya digo, en viña igual aprendo yo más de vosotros que vosotros de esto, casi seguro, ¿vale? Otra opción, máquina autopropulsada. Problema que tenemos, básico. Cuando llega el momento de controlar la cubierta vegetal, todos queremos hacerlo lo más rápido posible. El momento es ahora, ¿vale? Es prácticamente ahora. Desde ahora, desde abril hasta finales de mayo, depende de la zona. Tenemos que secar la cubierta porque empieza el calor, ya empieza a llover menos en la mayor parte de España y todos queremos secar y cuanto más rápido sigue, mejor. Pero el número de tractores es finito, el número de máquinas es finito, ¿vale? Y el número de horas también, si el tractor lo conduce un solo tractorista, también tendremos que dejarle dormir, por lo menos 5 o 6 horas al día, ¿vale? No algo hay que dejarle. Dormir. Otras opciones, máquinas en este caso teledirigidas, ¿vale? Sobre todo para zonas complicadas. Y aquí os pongo simplemente un salto, porque bueno, no lo sé, yo tengo ganas de hacer la prueba. Conozco a alguien ya que se ha traído máquinas de este tipo de China, en este caso, ¿vale? Con un salto de precio, misma máquina, fijaros que el ancho no hay tanta variación desde un ancho de 700 milímetros a 550 y el salto en precio es importante, ¿vale? Estamos hablando de un precio multiplicado por 20, ¿vale? Que igual en agricultura no importa mucho, o no nos importa mucho, pero debería, quizás las contaminaciones hidráulicos, este tipo de máquina es eléctrica, pero lleva un motor de combustión, ¿vale? Sería lo más parecido a un vehículo híbrido, en este caso un range extender, ¿no? Que nadie nos ha explicado lo que hay y se debería explicar probablemente, que es tener tracción eléctrica, que es mucho más eficiente que la tracción directamente desde el motor de combustión interna alternativo, pero como el problema que tienen los vehículos eléctricos las baterías, que es una verdadera porquería, pues lo que tenemos es un motor de combustión para alimentar esos motores eléctricos, que son más eficientes, ¿vale? Y aquí lo que tienen es simplemente un depósito de gasolina intercambiable. ¿Para qué? Para cargar la gasolina fuera del entorno natural y no tener nunca vertidos de gasolina, vertidos de hidrocarburos en viña. En viña creo que no tenéis ningún problema con eso, pero en aceituna, si se te contamina la aceituna con hidrocarburos o con aceites, tiene un problema y muy serio, ¿vale? Sanitario. Luego en el proceso no puedes separarlo del aceite y problema directamente de salud alimentaria. Distintos tipos de manejo de cubierta, ¿vale? En este caso con desbrozadoras convencionales y con una combinación de desbrozadora, este trocito de aquí, que aquí está la línea más limpia, y aquí está la cubierta tumbada, simplemente un roller crop más una desbrozadora de martillo en la línea. Desbrozador de martillo en la línea, control más severo de la cubierta en la línea, un poquito más suavito en la zona central de la calle, ¿no? Bueno, poco más aquí que añadir. Aquí, bueno, simplemente en viña tenía una gran ventaja, como los restos de poda que tenéis son muy endeblitos, ¿vale? Los sarmientos no son difíciles de triturar. Con una trituradora convencional, un poquito robusta, simplemente de cubierta vegetal, podéis triturar restos de poda y cubierta vegetal si está establecida a la misma vez, ¿vale? Si estuviera establecida. Vale. Más cuestiones también. Podéis, si es que se quiere, por el motivo que sea, tenéis algún problema sanitario y está justificado retirar los restos de poda, pues que sepáis que también existe la opción de recogerlos y usarlos como biomasa, ¿vale? Para fines energéticos, usando las mismas vendimiadoras, ¿no? En este caso.
Y aquí, bueno, lo tenemos hoy aquí en la sala, probablemente el mejor profesor de maquinaria que yo he conocido. Tenemos ahí jugándose el tipo, ¿vale? Realmente con una trituradora para sacar una buena foto, ¿vale? Que sí me ha pasado unas bastante mejores que las que yo hago y sin gafas de protección, ¿vale? Que no se ve en la imagen, pero sin gafas de protección, que hay que regañar, que luego da como seguridad de salud, hay que explicarle a los alumnos que se pongan las gafas de protección. Con este tipo de máquinas, las proyecciones, ¿vale? Sí son un problema bastante serio. Y aquí simplemente, última ya para terminar, ya no os canso más. Si tenéis que hacer, estaba hablando antes, Toño, de arranques de viñas o reestructuraciones de viñas, si hay que hacerlas. Que sepáis que existen estas opciones, ¿vale? Para triturar lo que es la plantación directamente, ¿vale? Un triturado, ahí no está triturando viñas, es una arándano, una reconversión varietal, ¿vale? Con esto no estoy invitando a que arranquéis la viña, ¿eh? Cuidado, no es la idea, pero por lo menos si la tenemos que arrancar, podemos aprovechar todo lo que sería la materia orgánica que nos ha generado ese cultivo para aportarlo al suelo, ¿vale? Para eliminar toda la parte aérea. Al menos en Olivar sí que estamos inmersos en un proceso de reconversión bastante intenso, ¿vale? Y una de las principales recomendaciones es aprovechar toda la madera que se pueda, triturarla y dejarla en el suelo, porque estamos incrementando la cantidad de materia orgánica de ese suelo, independientemente de lo que vaya a plantar después, ¿vale? Que normalmente vuelve a ser Olivar, ¿vale? En otro formato. Bueno, con esta parte se termino. Espero no haberme hecho muy pesado. Tenía una presentación larguilla. Y si tenéis alguna duda, alguna cosita, y si no, pasamos a las noticias. Otra. Las dudas son... Sí, ahora yo creo que las hemos saltado. La hacemos. ¿Sí? Ah, bueno, pues... Pero bueno, lo tenemos aquí ya está. Vente aquí, si quieres. Vente conmigo. ¿No? Y abrimos un turno de preguntas para... Y después de una pregunta para hacer una breve pausa para... Vale, a ver, voy a encender un poquito para que nos veamos más clara. Para no veamos más. Así que, Fran, si quieres, vete por aquí, veniros por aquí y plantear las dudas que queráis. Aprovechar que están por aquí los dos ponentes para el examen. Es muy difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, he visto una foto de los coleópteros que además has puesto uno que está dando bastantes problemas en mi zona. ¿El que está en la hoja de...? Sí. Nosotros estamos viendo casos de defoliaciones bastante importantes, sobre todo donde hay pistachos cerca. Estamos viendo viñas defoliadas completamente con ese bicho. Sí. O sea, Pues no está dando problema aquí en la... no quiero asociarlo casualmente a la cubierta vegetal, pero Sí. es verdad que donde hay cubierta vegetal ese bicho vive mejor y cuando brota la viña, o sea, unos casos gordísimos. Sí, pero también generalmente se retraen también más aves, generalmente las cubiertas. A la vez más alimento también para aves, por ejemplo, el tema de los coleópteros. Aquí en esta finca no está dando problema ese tipo de coleópteros. En particular nuestro. Sí. Un poco de problema con la oruga, que hay gente que dice que sí puede ser que críe más en la cubierta vegetal o menos. Eso, por ejemplo, no quiero ya ni decirlo, pero claro, en unos cuantos días de brotación que te vayan en cuantos coleópteros. ¿Tienes cubiertas puestas ¿Tienes cubiertas puestas tú? ¿La mantienes cubierta? Sí, o sea, hemos hecho la comparativa, hay más daños en viñas con cubierta vegetal que en viñas sin ella, porque casualmente pasan mejor en invierno también esos bichos ahí. Pero cuando hay una superpoblación, el que tiene cubierta vegetal, sobre todo cuando hay muy pocas cubiertas alrededor, santos para ti. Bueno, el problema es alrededor, igual. Exacto, que muchas veces no tiene tampoco por qué. A ver, son zonas de cultivo también, pero igual que salen los coleópteros también salen los agentes biológicos, también depende un poco el control que lleve la cubierta. ¿Me explico? Durante el invierno. La tiene paga, tiene muerta, ¿sabes? Muchas veces también tiene ese problema. Pero que también la placa no tiene por qué venir ahí. Date cuenta que en las cunetas también tenemos hierba. ¿Me explico, no? En las cunetas... Yo no sé de dónde viene el problema. Yo sé lo que va a pasar. Me ha pasado a mí y ha pasado al juez. De hecho, los coleópteros muchos... Somos los únicos que tenemos cubiertas vegetales. Pues muchas veces los coleópteros también se alimentan de lo que es el propio pulgón. Es que por eso te digo, me extraña también, depende también un poco de... Por ejemplo, con pulgón no tenemos problema porque ya tenemos aliados más o menos instalados, ¿sabes? Pero el coleóptero el caso de ese que se parece a la mariquita, de repente ha llegado ese y se ve que no hay suficientes depredadores naturales todavía. Y es que es... ¿Y qué tiempo lleváis con la cubierta? Parece una mariquita alargada. Sí. Está el pistacho. Que de momento, vamos, hemos visto casi traer los pistachos y de repente fiesta. Pues una fiesta nueva. Pues vamos, tenemos cuestión de verlo, por las condiciones o algo. ¿Qué tiempo llevas con la cubierta?
¿Qué tiempo lleváis? Ya llevan muchos años. Pero el problema ha sido al llegar los pistachos. Y seguro que por el coleóptero, ¿no? Sí, Sí, son, eso o sea, es. ves cepas enteras de foliadas que a veces dices, nada, si no, no se ha comido mucho, ¿no? Solo los racimos. Hombre, los gusanos sí, los gusanos me traen. Asociar al cultivo, ¿no? O sea, que tiene gracia. La oruga te come un tallo y a veces nace en la segunda llave. Exacto, sí, pues digo, es más probable el tema de las orugas. Pero el tema de los coleópteros sí me resulta mucho más extraño. La suerte que tengas es que como le dejo empezar a defoliar por arriba del tallo recién brotado, casualmente en las viñas donde yo vivo, lo primero que asoman los racimos. Y que venga un daño producido por el cultivo, claro, se hace por la implantación del pistacho. Pues en mi caso podríamos hacer dos cosas: o obligar a todo el pueblo que ponga cubierta vegetal o arrancar los pistachos del que les ha traído. Me parece una... Hombre, también habría que valorar cada situación también. También que muchas veces no es algo, es que por un caso concreto, es que este escarabajo que ha venido tal y cual. Pero bueno, digo, aquí no, por ejemplo, en la finca que vamos a ir esta tarde, no ha tenido problema de eso. Ha tenido más por el tema de hongo, pero por ejemplo, incluso de mildio no ha tenido problema en la campaña anterior y esta, ¿sabes? Y lleva el hombre ya con la cubierta bastante tiempo. Y este le está favoreciendo, no le está dando problemas. Por eso digo, me llama la atención, sobre todo el tema de los coleópteros. A nosotros es que justamente has puesto ahí la foto del... Sí. Es que ayer lo vi en la misma planta y de hecho digo, mira, claro, de hecho... Si la has visto en una planta, acércate a esa parcela, que la próxima semana, en vez de donde hay uno, hay 100. Pero en la misma planta. Yo no sé por qué es. Pasa eso. Se pone lleno de plantas. O sea, es exponencial, ¿eh? El crecimiento de ese bicho. O sea, lo voy a mirar porque raro. De hecho, nosotros hemos sembrado más en el multifuncionales y este tipo de bicho venía también, tipo de coleóptero. Y de hecho no actuaba sobre el cultivo. Y así también hemos tenido girasol, hemos tenido cereales, leguminosas, y lo mismo que se come el tallo de una hoja y a los pistachos eso atacar también el coleóptero ese. Yo no sé los pistachos. No digo, pero me refiero a los vecinos también. Yo sé que sí mucho. Suele afectarle también, ¿no? Pistachos de lado de viña y... Pues lo voy a mirar porque... Hemos tenido problemas también, por ejemplo, en mi caso. Bueno, yo discuto con mi padre porque tenemos viñas al lado y hemos separado colza entre dos tierras, una con cubierta vegetal y otra sin cubierta vegetal, segar la colza y el pulgón ese que tiene la colza, todos a la viña con cubierta. Puede que algo asociado a los cultivos. Pues que ellos verán más de todo y se van corriendo para allá. Pero claro, cuando es una invasión, que a lo mejor tienes una parcela de cereal de 50 hectáreas y tú tienes una viña de 30 hectáreas, que es mi caso. Sí. ¿Y por qué actúa? Y una pregunta, ¿y por qué actúa sobre un viñedo con cubierta y no actúa sobre un viñedo que esté al lado y sin cubierta? Da más gustito, o a lo mejor es que el vecino es insecticida, no lo sé. No sé. El caso de mi padre y yo, mi padre es insecticida. Entonces yo lo que veo es que... ¿Vosotros sois económicos? Yo no tengo certificado. O sea, no soy marca registrada, no puedo decir que soy... Pero muchas veces los insecticidas se cargan también a individuos, ¿no? Te digo que me raya mucho eso, porque no es una cosa que ya hemos visto. De hecho, interviene incluso hasta la polinización. Y lo que hemos tenido, y es muy raro, por ejemplo, cuando tiene... Yo, por ejemplo, desde que hemos venido por Tarazón ayer, casi todos los viñedos estaban en laboreo. Que haya ¿cómo se dice? Un foco de una finca con cubierta, que te digo que es la que vamos a ver dentro de un rato. Y no había dado ningún problema. Pero que en ese caso concreto... Decía algo positivo, yo, por ejemplo, no tengo problemas con oruga y hay vecinos que labran mucho y tienen muchos problemas con oruga. Sí. O sea, el caso contrario, ¿vale? Sí. Pero justamente con esos me ha pasado lo contrario. Lo contrario, con la... Todo para mí. Pues te digo una cosa, lo voy a mirar porque, por eso te digo, me extraña mucho porque no... No somos de plaga, pero yo igual buscaría algún tipo de trampa o algo, o algún tipo de enemigo natural, y está por ahí. Sí, pero que actúe sobre uno. Es fácil, busca tu a la larga se buscará el equilibrio, pero de momento que no hay... Pero ¿cuánto en la larga y va a poder aguantar tú con una viña produciendo? Claro, se produce tanto daño. Una causa más para perder la cabeza. Sí, y otra duda que tienen. Lo que son las plagas y las enfermedades,
también son reservorios de agentes biológicos, que son elementos naturales que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿vale? Con la gestión también que hemos tenido. ¿Me explico, no? Pasa igual con la resistencia de los herbicidas, que se habla muchas veces. Muchas veces el tratamiento de herbicida tú lo aplicas a una mitad de la parcela, pero en los bordes no, y la poca dosis que le cae va haciendo cada vez especies más resistentes, ¿vale? Por lo mismo que, igual que hay borradas que se hacen en el campo, que yo las he visto, vamos, que no es que me extrañe, echan más cantidad de una cuenta, por eso muchas veces están tan mal vistos estos tipos de pesticidas, como le llaman, ¿no? Pero que, pues digo, el tema el objetivo que yo quería decir que con el tema de las cubiertas, igual que tenemos esto con el tiempo, se va regulando un equilibrio, ¿vale? Igual que ha pasado, le estuve comentando ayer a Julián, hubo hace unos años una plaga de topillos en Palencia. La culpa era de la siembra directa porque son refugios de ese tipo de los ratones. Y se da cuenta que realmente no era por la siembra directa. La siembra directa era tú dejas el suelo, igual que con la cubierta, dejas el suelo quieto y los animales se adaptan. Igual que las aves, anidan. En nuestra zona también pasa. Si tú alargas mucho el cortar la cubierta, pues crean los huevos, los nidos, ponen los huevos y cuando están los polluelos, cuando vas a quitar y te cargas la mitad de la población de animales. Entonces, muchas veces son las gestiones que se hacen. Y hemos deteriorado tanto el medio natural que ahora volver también tiene que regenerarse poco a poco. La cubierta no va a hacer un efecto bueno de hoy a mañana. En la siembra directa, por ejemplo, decimos que a partir del 5.º año es cuando va a empezar a ver algo. Los primeros años verá algo económico y... No, pero yo llevo mucho más de 5 años. No, me refiero. Y el tema de las cubiertas. Pero date cuenta que tú ahora mismo tienes, como quien dice, un refugio o eres un islote frente a un montón que estará rodeado de laboreo, de parcelas de laboreo. Entonces, ahora mismo, tú lo que estás creando es tu propio, como quien dice, microclima y biodiversidad. Pero claro, muchos daños también te pueden venir de la zona de al lado. Igual que las malas hierbas cuando vienen muchas veces de los bancos de semillas que tenemos en las propias cunetas, que no se pueden tratar, ¿vale? Entonces, yo lo que te quiero decir con eso, que poco a poco, o con el tiempo, ese equilibrio se empieza a regenerar. Pero claro, no es de la noche a la mañana. ¿Y cuánto lleva? ¿Las 5, 7, 10, más o menos? ¿Dónde años llevábamos ya? ¿Cuántos años? ¿Cuánto empezaron en Chivite? Que es cuando empecé yo con los míos. Los 15 años, más o menos, con las cubiertas. Pero te digo, y ha habido años también más malos, años más buenos. Este año, por ejemplo, habrá habido una explosión también de insectos, ¿sabes? Pero te digo, lo voy a mirar de todas formas. Chivite eres tú, ¿no? No, yo no soy de Chivite, pero, o sea, es que hemos trabajado juntos en una finca. Vale. Y cuando empezaron allí, pues ya está, saliendo con Julián, eso lo voy a mirar, sobre todo porque en la universidad estaba Antonio Trapero, que es un buen entomólogo, y le voy a comentar, pues te digo por eso. Yo, el objetivo de la presentación era que generalmente al final se adquiere un equilibrio con la cubierta vegetal. Tiene que ser algo bueno. Y por eso un poco también de promoverla y que se vaya haciendo cada vez más grande. El problema es que muchas veces a lo mejor el tratamiento que te hace el vecino de al lado con insecticida se está cargando tu banco de agentes biológicos buenos o beneficiosos, ¿vale? Que te pueden ayudar. Pero lo del tema del colesterol que me está llamando la atención. Porque es raro que te ataque a ti, no ataque, por ejemplo, el vídeo cuando ataca a todo el mundo, ¿vale? Puede que haya una parcela que tenga más, una parcela que tenga menos. Pero generalmente es algo generalizado. Entonces, y si viene con otro cultivo, como el pistacho, le iba a preguntar a Antonio Trapero. Esta semana vamos, de hecho, mañana no voy de viaje de vuelta, pero donde hayas hecho la foto, hazme un favor de... No, si vamos a ir. Vamos a ir esta tarde. Ya lo verás. Si es la finca de esta tarde. ¿La foto cuándo la hiciste? Ayer por la tarde, no sé cuándo diga. Hay más. ¿Eh? Hay más. Hoy no vamos. Y era por la noche, no estaban todos acostados, pero... No, es que es una cosa... A mí me llamó la atención, ¿eh? Les voy a aprender. Pues las vamos a ir. De hecho, es la finca que vamos a visitar ahora ahí al lado, Aldea Nueva de Ebro. Tengo una pregunta para los dos también. Sí. Porque tú has hablado de que se reducen los costes con las cubiertas vegetales y él habla de que se reduce la huella de labor, pero mi experiencia es o que tienes máquinas muy completas o tienes que hacer unas pasadas para el intercepa y bastantes pasadas para el tema de trabajar la cubierta vegetal. A ver, la cubierta vegetal... Entonces, o sea, en mano de obra, por ejemplo, si lo tienes que pagar, si no quieres contar con tu mano de obra, ya acabamos. Mano de obra es un coste igual. Por eso te digo que o debe de ser. Solo en mano de obra es una cosa. Luego, el incremento de precio de maquinaria, vete al tractor hace 10 años y vete hoy. Y en hierro ya va. Luego ya ni ruedas, ni huellas de labor, ni no sé qué. Vete a descompactar esas huellas de labor que cada vez que pasas, huella de labor. Yo hablo de coste de maquinaria es cuando tú reduces el número de pases. Es verdad que las cubiertas vegetales, depende también en la campaña, por ejemplo, esta campaña
es bastante húmeda, y las cubiertas a lo mejor el control, si tú me refiero, lo retrasas un pelín más, a lo mejor con un par de pases mantiene la cubierta. Eso tiene, por nosotros generalmente los cálculos los hacemos por prestación de servicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque prestación de servicio que tiene el desgaste de la maquinaria, el operario, la gasolina, ¿vale? Un cierto tiempo. Cuando tú tienes una cubierta, por ejemplo, en temporadas como este año, ¿no? Que tú tienes que hacer un par de broces con una desbrozadora, ¿vale? O meter, por ejemplo, una grada, un par de gradas, el coste más o menos de prestación de servicio, ¿sabes más o menos cuánto está por la zona? A ver, Un desbroce, ¿cuánto suele salir? La práctica tradicional de intentando hacer lo mínimo de labor en nuestra zona, en mi zona, ¿eh? Da igual que fuera antes con caballo, que el otro día discutía con mi padre, porque, por ejemplo, en mi zona, en febrero-marzo, se ha pasado retirando tierra de las cepas, ¿Sí? Y resulta que este año yo, por ejemplo, ya lo tenía trabajado con los intercepas y he echado tierra encima. Me decía, pues lo has hecho al revés, pero antes era en febrero-marzo, retirabas tierra y en junio echabas tierra. 2 manos. Sí. Y yo cuando iba a aplicar cubiertos vegetales, sobre todo cuando estamos con riesgo de hielo, como vengo en año de lluvia, estoy todas las semanas, ¿eh? Da igual que vaya con las de martillo con las de cadenas. Que son espontáneas, ¿no? La autóctona, ¿no? ¿Y qué tipo de vegetación tiene? Que la espontánea es la que nos trae los aliados. Sí, claro, y la que está mejor adaptada a la zona. De hecho, las sembradas generalmente tienden a desaparecer. ¿Vale? Que no es autóctona, generalmente prevalece. Si sembrar es otras 2 manos. Tú tienes el problema del hielo por la zona que era. Y ahí no te vale la recomendación que yo te iba a decir, que simplemente que la cubierta no hay que desbrozarla. Si te vas a los manuales, muchas veces te dicen que hay que desbrozarla en marzo. Marzo, un duelo igual tiene esto. Nosotros el problema que tenemos ahora, la semana pasada, un hielo. Antes de eso tiene que estar bien desbrozadita, pero bien desbrozada o mejor quitada. Mejor quitada, sí. Mejor quitada. Igual es como intentes tener a ras, vete que te diga una semana que está 2 semanas seguidas diciendo que hay hielo y estás intentando estar con el picador ahí todos los días. Claro, que depende mucho de la zona. Claro, pero es que aquí también pasa. O sea, aquí de momento no está pasando que hiele mucho, pero aquí llega San Mateo por lo que dice la gente de esta zona y suele traer el hielo. Perdóname un momentito, yo no sé si hay alguna pregunta más, porque es que ahora vamos a tener y vaya a poder mantener este debate. Claro, es que muchas veces es que muchas veces depende muchas veces también la zona, las concretas. Mira, a ver, yo le quería decir al compañero que sobre el tema de los hongos que son más resistentes, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto de estudio de 5 años, tratando diferentes zonas testigos, zonas cubiertas, zonas sin cubiertas. Y una de las cosas que vimos al final de la toma de muestras era que sí que era aquel año, el año 2020, que hubo un ataque de mildio brutal. Y la zona cubierta era mucho más resistente al mildio. Y es por lo que dices, porque se instalan hongos beneficiosos, diferentes cepas de tricodermas, de bacillus, ocupan el espacio. Entonces, cuando llegan los patógenos, no tienen espacio donde instalarse. Sin embargo, las zonas donde se aplican más fungicidas, están la fortaleza, digamos. Pues sí, yo eso sí que lo comprendo. Una cuestión más, porque si no paramos. Me quería preguntar, porque han hablado de los rollers, pero hay un roller que tiene cuchillas, que no solo aplasta, sino que corta también. Entonces, porque yo por lo menos con el picador de martillos veo bastante problemas en cuanto a que esto me dan temperatura para adelante y demás, y tal y cual, y me acaba de decir, entonces, estoy un poco por la intención de esos rollers y no sé cómo, así como la de cuchillas, dices que brota más rápido y lo brota más rápido la radera, con los rollers yo no sé muy bien cómo funciona esto, que si haces un buen manto de cubierta, un mulching, se llama, ¿no? ¿Creo que brotará menos o más? Es que no sé qué experiencia hay realmente con ese tipo de roller. En principio, el roller tiene unas cuchillas que a priori, según los fabricantes, no hay que afilar nunca. Igual hay que tomarlo eso con un poco, si está en un terreno con piedra, igual hay que tomarlo un poco con pinza, ¿vale? Pero si viene, muchas veces vienen en materiales antidesgaste, igual material de vidia o algo que te encarece un poquito el roller, pero por el comportamiento cuando toca suelo.
Y lo que hace un poco es, claro, machacar y dar unos cortecitos a la cubierta, ¿vale? En realidad son cuchillas, lo que tú dices, son cuchillas lo que lleva. Lo que pasa es que en teoría son libres de mantenimiento, ¿vale? En teoría. Es decir, si ya tiene errores 40 años, igual yo le daría alguna vez una pilar, ¿vale? A la cuchilla. Y el problema que tiene, desde mi punto de vista, es que la cubierta, cuando tú la tumbas, normalmente no se seca, se acaba secando por estrés hídrico, entonces te va a consumir agua. Los martillos, lo que tú comentas, que te destrozan los tractores, una trituradora de martillos convencional, o sea, porque lleva una trituradora muy grande para el tractor, se me ocurren 3 problemas que puedes tener, ¿vale? Que tengas mucha piedra, ¿vale? En cuyo caso sí tiene un problema, porque claro, tener mucha piedra va a hacer trabajar más de lo que trabajaría la máquina triturando en una... ¿Cómo? Es que hay algunos que llevan el rotor girando hacia adelante. Vale, sí, no. Están los que llevan el rotor así, que son la mayoría. Hay problemas de que han roto lunas y hasta parte de eso. Ahí hay, de hecho, en la finca que vamos a ir esta tarde, tenían uno de los tractores con su malla metálica en el cristal de atrás y demás para protegerla de frente a piedra y luego tener los protectores siempre en perfecto estado de revista, ¿vale? Los protectores que lleva delante de la máquina. Yo intento dar la vuelta al rotor, o sea, porque se le cambié el engranaje, pero es que lo proceso. Sí, que no, si está hacia atrás y la máquina no está diseñada para eso, no te va a trabajar bien. En su caso iría una de cadena mejor. Probablemente una de cadena. Entonces, pues decía lo de los números. Este año, pero que he visto con el martillo aplicado, si tú dices muy bien que lo deja bastante hierro, si le metes bastante abajo, para la vuelta de 4 días, pues va a apretar otra hierro. Bueno, eso porque probablemente has dado el pase demasiado pronto, ¿no? Pero tú tienes que esperarte, si no tienes un problema de hielos, tienes que dar el pase cuando la cubierta ya, la mayoría de las especies, no todas, ¿vale? Cuando hace un desbroce, aquí acabar con el 100% de la cubierta es imposible, ¿vale? Tienes que acabar igual que acabas con el 80%. Porque tiene un suelo muy bueno, mucha agua debajo, que es una parte buena noticia. Sí. Relacionado de fases y de la maquinaria. No es más fácil adaptar el tipo de cubierta y elegir una especie que no haya que estar cortando y triturando que todo esto. Y es una opción. Quizás una serie de gastos, porque se está viendo que da muchos problemas el corte y la trituración. Pero al final yo mi experiencia, yo no he sembrado una cubierta nunca y no la voy a sembrar, lo tengo clarísimo. Porque al final... ¿Sabes? Elegir ponerla o no ponerla. Puede dirigirla. Y pones una cubierta espontánea o una cubierta que tiene un corte elevado, tú tienes que trabajarla. Si pones una especie que tiene poco corte, esa la puedes mantener. Pero al final tu propio manejo es el que moldea la cubierta. Porque si tú la ciegas, por ejemplo, da un corte o dos, más de 2 cortes en cubierta, salvo casos raros de hielo o algo. Ahí no hay que darle ningún corte. En mis condiciones no la conozco. Y te levanta una cuarta. O una mezcla. Una mezcla con trébol, el trébol luego se expande más. Pero un brachipodium no te levanta más una cuarta. Tú eso no tienes que hacerle ningún corte ni ningún rebrote. Lo dejas, se autogenera y sirve la siembra para 4 o 5 años. Que no levante no quiere decir que no consuma agua. Que también... La raíz comparada con las otras es mínima. Es mucho más pequeña, sí, es cierto. Es mínima. Entonces te evitas todos esos problemas de maquinaria, mecanización, gastos. Pero al final esa cubierta se tiene que secar por sí sola, ¿no? Se tiene que acabar secando por sí sola. Esa cubierta se seca y se queda la semilla para el próximo año. En raíza. De hecho, cuando se siembra, hay que sembrarla prácticamente ni a medio centímetro. Se echa la semilla, se le pasa una rastreja por encima y ya está. Y no te salen otras especies después, pues al final... Puede salir, pero si tú cubres bastante, cuando yo qué sé, siembras un campo de cebada, nace, puede salir alguna mala hierba. Tienes una franja de 1 metro por la pega y se te llena de mala hierba por la competencia. O sea, si tú no quieres decir que eso sea una panacea, pero sí que te evitas una serie de gastos en pases, horas de trabajo y de maquinaria. Tenemos una finca más fácil elegir. Tenemos una finca en Córdoba. La verdad que, vamos, sobre todo de leñoso, no tiene viñedo, pero sí tiene cítrico, tiene olivo, tiene frutales de hueso y de pepita. Ha utilizado lo que es la cubierta vegetal, se lo comenté también ayer a Francisco,
de aprovechar lo que es los restos de cubierta vegetal para aplicarlo en la misma línea del cultivo. En este caso, por ejemplo, sería la de la cepa. Muchas veces cuando tú cubres el suelo, cuando dejas el suelo bien cubierto, también actúa como un herbicida natural. Te reduce mucha cantidad el hecho que te salga hierba, que es un poco malo que está ahí comentando, ¿eh? Ajá.